Bienvenido a la lectura sin comentarios del libro de la educación, escrito por Elena Harmon de White, en voz de Merari Galmich. Capítulo 5. La educación de Israel. Dios mismo dirigió a su pueblo, lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Deuteronomio 32, 12 al 10. El sistema educativo establecido en el Edén tenía como centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucciones los hijos del Altísimo. Su escuela era en todo el sentido de la expresión la escuela en el hogar. El plan divino de la educación, adaptado a condición del ser humano después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como vínculo de unión entre Dios y la humanidad. Él es el gran maestro del ser humano y dispuso que nosotros fuéramos sus representantes. La familia era la escuela y los padres habían de ser los maestros. Este modelo educativo, que tenía como centro la familia, fue el que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para aquellas escuelas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Los que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado a nuestros primeros padres. Los que se separaron de Dios edificaron ciudades y aglomeradas en ellas se vanagloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hace que de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y su maldición. Pero los que vivían en armonía con los principios de vida establecidos por el Creador, establecían sus hogares en la compañía de las colinas, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar, meditar, y aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos las obras y caminos del Altísimo. Ese era el método educativo que Dios deseaba implantar en Israel. Pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, apenas una minoría de ellos estaban preparados para ser colaboradores de Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina. Puesto que habían sido esclavos durante toda su vida, eran ignorantes e incultos y se habían degradado. Tenían poco conocimiento de Dios y escaseaba fe en Él. Se hallaban confundidos por enseñanzas falsas y se habían corrompido a consecuencia del largo tiempo que habían tenido que pasar en contacto con el paganismo. El Señor quería elevarlos moralmente y con ese propósito trató de inculcarles el conocimiento de sí mismo. Mientras peregrinaban por el desierto, en sus marchas de aquí para allá, expuestos al hambre, la sed y el cansancio, bajo las amenazas de enemigos paganos y viendo los milagros de la providencia que habían ejecutado para liberarlos, Dios, al revelarles el poder que actuaba continuamente para bien de ellos, trataba de fortalecer su fe. Y después de haberles enseñado a confiar en su amor y su poder, era su propósito presentarles en los preceptos de su ley la norma de carácter que por medio de su gracia deseaba que alcanzaran. Durante su permanencia en el Sinaí, Israel recibió valiosas lecciones. Su estancia allí fue un periodo de preparación especial para cuando heredaran la tierra de Canaán. El ambiente allí era más favorable para cumplir el propósito de Dios. Sobre la cima del Sinaí, haciendo sombra sobre la llanura donde estaban diseminadas las tiendas del pueblo, descansaba la columna de nube que los había guiado durante el viaje. De noche, una columna de fuego les daba la seguridad de la protección divina, y mientras dormían, caía suavemente sobre el campamento el pan del cielo.
Rodeados de escarpadas cumbres, los montes les hablaban con su imponente grandeza de la paciencia y majestad eternas. Se hizo sentir al pueblo su ignorancia y debilidad en presencia de aquel que pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Allí, por la manifestación de su pueblo, Dios trató de impresionar a Israel con la santidad de su carácter y de sus requerimientos y con la excesiva culpabilidad de la desobediencia. Pero el pueblo era tardo para aprender la lección. Acostumbrado a Egipto, a las presentaciones materiales más desagradables de la deidad, era difícil que concibieran la existencia o el carácter del invisible. Compadecido de su debilidad, Dios le dio un símbolo de su presencia. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de lo que hay en el cielo. El Señor lo llamó al monte y le reveló realidades celestiales, y el tabernáculo y todo lo que contenía fue construido a semejanza de esas realidades. Así reveló Dios a Israel el pueblo donde establecería su morada, su glorioso ideal del carácter. El modelo se les mostró en el monte. En ocasiones de la promulgación de la ley dada en el Sinaí, y cuando Dios pasó ante Moisés y dijo: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero por sí mismos, los israelitas eran impacientes de alcanzar ese ideal. La revelación del Sinaí únicamente podía poner de manifiesto su necesidad e impotencia. Otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su sistema de sacrificios, la del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida a través del Salvador. Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo, aquel glorioso edificio cuyas paredes de oro brillante reflejaban en los matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo. Los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las figuras de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo aquello su pueblo captara cuál en su propósito para los seres humanos. Eso mismo es lo que expresó el apóstol Pablo, mucho después, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis que os sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Grandes fueron el privilegio y el honor otorgados a Israel al encargársele la construcción del santuario. Pero grande fue también su responsabilidad. Un pueblo que acababa de ser liberado de la esclavitud tenía que erigir en el desierto un edificio de extraordinario esplendor que requería para su construcción el material más costoso y la máxima habilidad artística. Parecía una empresa insuperable, pero aquel que había dado el plano del edificio se comprometía a cooperar con los constructores. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. He puesto junto a él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Qué gran escuela de formación artesana era la del desierto. Tenía por maestros a Cristo y a sus ángeles. Todo el pueblo debía cooperar en la preparación del santuario y sus utensilios. Había trabajo para el cerebro y las manos. Se requería gran variedad de material y todos fueron invitados a contribuir de acuerdo con la gratitud de sus corazones. De ese modo, con el trabajo y las donaciones, se les enseñaba a cooperar con Dios y con sus semejantes. Además, debían de cooperar en la preparación del edificio espiritual, a saber, del templo de Dios en el alma. Desde que salieron de Egipto, habían recibido lecciones para su instrucción y disciplina. Incluso antes de salir de allí, se habían establecido una organización provisional y el pueblo había sido distribuido en grupos bajo el mandato de jefes. En el Sinaí se contempló el organigrama. En la administración hebrea se manifestaba el admirable orden que caracterizaba todas las obras de Dios. Él era el centro de la autoridad y el gobierno. Moisés, su representante, debía aplicar sus leyes en su nombre. Luego se organizó el Consejo de los 70. Le seguían los sacerdotes y los principales de las tribus, y por debajo de ellos los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y finalmente los responsables de tareas especiales. El campamento estaba organizado con orden exacto. En el centro estaba el tabernáculo, morada de Dios, y alrededor las tiendas de los sacerdotes y levitas. Alrededor de estas, cada tribu acampaba junto a su estandarte. Se hacían respetar las estrictas leyes higiénicas que eran obligatorias para el pueblo, no tan solo por necesidad para la preservación de la salud, sino como una condición para mantener entre ellos la presencia del Santo. Moisés les declaró por autoridad divina: Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. La educación de los israelitas incluía todos los aspectos de su estilo de vida. Todo lo que refería a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba comprendido en la jurisdicción de la ley de Dios. Hasta en la provisión del alimento, Dios buscó su mayor bien. El maná con que los alimentaba en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba la fuerza física, mental y moral. Aunque muchos se rebelaron contra la sobriedad de este régimen alimentario y deseaban volver a los días cuando, según decían, nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. La sabiduría de la elección de Dios quedó vindicada de tal manera que no pudieron refutarla. A pesar de las penurias de la vida del desierto, no había ni un solo enfermo en ninguna de las tribus. En todos los viajes debía ir delante del pueblo el arca que contenía la ley de Dios. En el lugar para acampar lo señalaba el descenso de la columna de la nube. Mientras ésta se posaba sobre el tabernáculo, permanecían en el lugar. Cuando se levantaba, reanudaban la marcha. Tanto cuando hacían alto como cuando partían, se hacía una solemne invocación. Cuando el arca se movía, Moisés decía: «Levántate, Jehová, que sean dispersos tus enemigos». Y cuando ella se detenía, decía: «Descansa, Jehová,
entre los millares de Israel. Mientras el pueblo vagaba por el desierto, el campo era un medio para grabar en sus mentes numerosas y muy valiosas lecciones. Cuando fueron librados del ejército del faraón, toda la hueste de Israel entonó un canto de triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofas de júbilo, y en las montañas se hicieron eco de los cánticos de alabanza. Cantad a Jehová, porque se ha cubierto de gloria. Con frecuencia se repetía durante el viaje este canto que animaba los corazones y encendía la fe de los peregrinos. Por indicación divina se recitaban también los mandamientos dados en el Sinaí, con las promesas del favor de Dios y el relato de los milagros que había hecho para librarlos. En cantos acompañados de música instrumental, a cuyo compás marchaba el pueblo mientras unía sus voces en alabanza. De ese modo se apartaban sus pensamientos de las pruebas y dificultades del camino. Se calmaba el espíritu inquieto y turbulento. Se fijaban en la memoria de los principios de la verdad y la fe. Se fortalecían. La acción solidaria servía para enseñar el orden y la unidad, y el pueblo disfrutaba de una íntima comunión con Dios y sus semejantes. En cuanto al trato de Dios con Israel, durante los 40 años en su peregrinación por el desierto, Moisés declaró: «Como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, como para infligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus polluelos. Así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Jehová solo lo guió, y con él no hubo Dios extraño, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham y su siervo. Sacó a su pueblo con gozo y con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos que heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. ¡Aleluya! Dios le proporcionó a Israel todo tipo de facilidades y privilegios que hicieran de aquel pueblo un honor para su nombre y una bendición para las naciones vecinas. Le prometió que si andaba en el camino de la obediencia, lo exaltaría sobre las naciones, que hizo para loor y fama y gloria. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Las naciones que oyeron esta declaración habrían de decir: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En las leyes establecidas para Israel se impartieron instrucciones explícitas en cuanto a la educación. Dios se había revelado a Moisés en el Sinaí como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estos principios, incluidos en su ley, debían ser enseñados a los niños por los padres y las madres de Israel. Moisés les declaró por indicación de Dios: «Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes». Todas esas enseñanzas no debían ser impartidas como una simple teoría. Los que enseñaban la verdad deben practicar sus principios.
Únicamente al reflejar el carácter de Dios en la justicia, la nobleza y la abnegación de sus propias vidas, pueden impresionar a otros. La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. A esto respondía el método de la enseñanza de Dios, el que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. En el hogar y en el santuario, por medio de los elementos de la naturaleza y el arte, en el trabajo y en las fiestas, en el edificio sagrado y la piedra fundamental, por medio de métodos, ritos y símbolos innumerables, Dios impartió a Israel lecciones e ilustraciones que ilustraban sus principios y fomentaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Entonces, al surgir cualquier duda, la instrucción dada impresionaba la mente y el corazón. En las providencias tomadas para la educación del pueblo escogido, se pone de manifiesto que la vida que tiene por centro a Dios es una vida completa. Él provee los recursos para satisfacer toda necesidad que ha implantado y trata de desarrollar toda facultad impartida. Como autor de todo lo bello y amante de lo hermoso, Dios proveyó el medio de satisfacer en sus hijos el amor a lo bello. También hizo provisión para sus necesidades sociales, para las relaciones bondadosas y útiles que tanto hacen para cultivar la compasión, animar y endulzar la vida. Como instrumentos educativos, las fiestas de Israel ocupaban un lugar significativo en la vida común. La familia era la escuela e iglesia y los padres eran los maestros, tanto en las cosas seculares como en las religiosas, pero 3 veces al año se dedicaban algunos días al intercambio social y a la adoración. Estas reuniones se celebraban primero en Silo y luego en Jerusalén. Estas reuniones solo se exigía que estuvieran presentes los padres y los hijos, pero nadie deseaba perderse la oportunidad de asistir y siempre que era posible, todos los miembros del hogar asistían y junto con ellos, como participantes de su hospitalidad, estaba el extranjero, el levita y el pobre. El viaje a Jerusalén, hecho al sencillo estilo patriarcal, en medida de la belleza de la primavera, la exuberancia del verano o la gloria y la madurez del otoño, era una delicia. Desde el anciano canoso hasta el niñito, acudían todos con una ofrenda de gratitud a encontrarse con Dios en su santa morada. Durante el viaje, los niños hebreos oían el relato de los acontecimientos del pasado, las historias que tanto a los jóvenes como a los ancianos les gustaba recordar. Se entonaban los cantos que habían animado a los que peregrinaban por el desierto. Se recitaban también los mandamientos de Dios que, ligados a las bendiciones y a las benditas influencias de la naturaleza y a los beneficios de la solidaridad con los demás, se fijaban para siempre en la memoria de más de un niño o joven. Los ritos celebrados en Jerusalén, en relación con la ceremonia pascual, la reunión de la noche, los hombres con los lomos ceñidos, los pies calzados, el cayado en la mano, la cena apresurada, el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas y el relato que se contaba en medio de un solemne silencio, de la historia de la aspersión de la sangre, el ángel que hería de muerte y a la emocionante partida de la tierra de cautiverio, eran de tan índole que despertaban la imaginación e impresionaban el corazón.
La fiesta de las cabañas, de los tabernáculos o de las cosechas, con sus ofrendas de la huerta y del campo, el acampar durante una semana bajo enramadas, las reuniones sociales, solemne servicio conmemorativo, unida la solidaridad, hospitalidad concedida a los obreros de Dios, los levitas del santuario y hacia sus hijos. El extranjero y el pobre elevaba todas las mentes en gratitud hacia aquel que había coronado el año con sus bondades y cuyas huellas destilaban abundancia. Los israelitas devotos ocupaban así un mes entero del año. Era un lapso libre de preocupaciones y trabajos, y casi enteramente dedicado a su sentido más verdadero, a los fines de la educación. Al distribuir la herencia de su pueblo, Dios se propuso enseñarle y por medio de él a las generaciones futuras los principios correctos referentes a la propiedad. La tierra de Canaán fue repartida entre todo el pueblo, a excepción únicamente de los levitas, como ministros del santuario. Aunque alguien vendiera transitoriamente su posesión, no podía enajenar la herencia de sus hijos. En cualquier momento en que estuviera en condición de hacerlo, podía redimirla. Las deudas eran condonadas cada 7 años, y el año 50º o de jubileo, toda la propiedad volvía a su dueño original. De ese modo, la herencia de cada familia estaba asegurada y se proveía una salvaguardia contra la pobreza y la avaricia. Por medio de la distribución de la tierra entre los miembros del pueblo, Dios proveyó para ellos, igual que a los moradores del Edén, la ocupación más favorable al desarrollo, el cuidado de las plantas y los animales. Como provisión para la educación, fue la suspensión de toda labor agrícola cada 7º año, durante el cual había que dejar que la tierra en barbecho y todo lo que produjera espontáneamente tenía que ser para los pobres. De ese modo se daba oportunidad para profundizar el estudio, para que se realizaran cultos y hubiera intercambio social, y para practicar la generosidad, frecuentemente descuidada por los afanes y trabajos de la vida. Si hoy día se practican en el mundo los principios de las leyes de Dios, concernientes a la distribución de la propiedad, cuán diferente sería la condición de la gente. La observancia de estos principios evitaría los terribles males que en todas las épocas han provenido de la opresión ejercida por el rico sobre el pobre y el odio de éste hacia aquel, al mismo tiempo que impediría la acumulación de grandes capitales. Tendería a impedir la ignorancia y degradación de decenas de miles de personas que al recibir un miserable pago por su trabajo son víctimas de aquellos cuyo único interés es acumular fortuna colosal. Contribuiría a obtener una solución pacífica de los problemas que amenazan ahora con llenar el mundo de anarquía y derramamiento de sangre. La consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fueran de la huerta o la cosecha, del rebaño o la manada, del trabajo manual o del intelectual, la consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos humanitarios, tenía que mantenerse siempre presente ante el pueblo. El principio de que Dios es dueño de todo y que ellos tienen la oportunidad de ser los canales a través de los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación cuyo propósito era acabar con todo egoísmo y cultivar la grandeza y la nobleza de carácter. El conocimiento de Dios, la comunión con Él en el estudio y el trabajo, la semejanza a Él en el carácter, habían de ser la fuente, el medio y la meta de educación de Israel.
educación impartida por Dios a los padres y que ellos debían transmitir a sus hijos. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Suscríbete y dale like a nuestro contenido para que no te pierdas ningún capítulo de la serie del libro La Educación.